Bienvenidos al capítulo 29 de Curiosidades cuidadosamente elegidas y explicadas para ustedes. ¡Comencemos! Aunque es delicioso y se disfruta en muchas formas, el chocolate blanco no es considerado chocolate en el sentido técnico. Esto se debe a que, a diferencia del chocolate tradicional, no contiene sólidos de cacao. El chocolate blanco está compuesto principalmente de manteca de cacao, que es la grasa extraída de los granos de cacao junto con azúcar y leche. Mientras que el chocolate negro y el chocolate con leche contienen tanto los sólidos de cacao como la manteca de cacao, lo que les da su característico sabor y color, el chocolate blanco carece de estos sólidos. Esto significa que no tiene el mismo perfil de sabor rico y profundo que el chocolate oscuro. Aunque a menudo se lo llama chocolate, en realidad no cumple con los requisitos para ser considerado como tal desde el punto de vista técnico, ya que no contiene los componentes principales del cacao. A diferencia de la mayoría de los animales, las jirafas son conocidas por su notable silencio. Aunque se cree que la mayoría de los mamíferos emiten sonidos para comunicarse, las jirafas no parecen ser muy vocales. Durante años, los científicos pensaron que no eran capaces de producir ningún tipo de sonido, pero investigaciones recientes han demostrado que, aunque extremadamente raras, las jirafas pueden emitir algunos ruidos. Estos sonidos incluyen resoplidos, gruñidos suaves o incluso susurros, aunque son casi inaudibles para el oído humano. La razón de este silencio aparente podría estar relacionada con su tamaño y la estructura de su garganta, que no está adaptada para emitir sonidos fuertes. Además, la necesidad de comunicación vocal en su entorno de vida, como las sabanas africanas, es mínima, ya que las jirafas tienden a comunicarse a través de señales visuales y posturas corporales. Esta falta de vocalización las convierte en un misterio fascinante de la naturaleza. A pesar de su apariencia similar a los burros, las cebras están más estrechamente relacionadas con los caballos. Todas estas especies pertenecen a la familia Equidae, pero lo curioso es que las cebras y los caballos comparten un número mayor de características genéticas y comportamientos. Ambos animales tienen un cuerpo estilizado, cuellos largos y una estructura ósea similar. Además, las cebras, al igual que los caballos, tienen una naturaleza social y forman grupos llamados manadas. En cambio, los burros son más solitarios y poseen una constitución más robusta. Aunque las cebras se distinguen por sus rayas únicas, este patrón no está relacionado con su parentesco con los caballos, sino con su adaptación a los hábitats africanos. En resumen, aunque las cebras a menudo se asocian más con los burros por su aspecto, su relación genética y de comportamiento es más fuerte con los caballos. Los delfines son conocidos por su alta inteligencia y habilidades de comunicación, y uno de sus aspectos más sorprendentes es la firma única que cada uno posee. Al igual que los humanos tenemos nombres, los delfines usan sonidos específicos, conocidos como silbidos, para identificarse entre ellos. Cada delfín tiene un silbido único, que actúa como una especie de nombre, permitiéndoles reconocer a otros individuos dentro de su grupo social. Estos silbidos son esenciales para la interacción social, ya que los delfines viven en grupos complejos donde la cooperación y el reconocimiento mutuo son fundamentales para su supervivencia. Además, estos sonidos pueden ser utilizados para llamar a otros delfines o incluso para obtener atención. Los investigadores han demostrado que los delfines responden a su firma cuando la escuchan, lo que refuerza la idea de que poseen una forma sofisticada de comunicación y autoconocimiento. Aunque no suele ser la primera opción que se recomienda cuando se tiene dolor de garganta, el azúcar puede ofrecer un alivio temporal. El mecanismo detrás de esto se basa en las propiedades calmantes del azúcar, que pueden ayudar a suavizar y recubrir la garganta irritada, proporcionando un alivio instantáneo. Al disolverse en la saliva, el azúcar crea una capa que reduce la fricción en la garganta, lo que disminuye la sensación de irritación. Además, el azúcar estimula la producción de saliva, lo que a su vez mantiene la garganta hidratada y puede ayudar a reducir la tos. Sin embargo, es importante no abusar del azúcar,
ya que el consumo excesivo puede tener efectos negativos sobre la salud. Aunque el azúcar puede ser un remedio temporal, es esencial también considerar otros tratamientos para tratar las causas subyacentes del dolor de garganta, como infecciones o irritaciones más serias. Los koalas, conocidos por su apariencia tierna y su vida arbórea, tienen una sorprendente adaptación en su dieta. A pesar de ser mamíferos, los koalas no suelen beber agua. En lugar de eso, obtienen toda la hidratación que necesitan a través de las hojas de eucalipto que consumen. Estas hojas, aunque bajas en nutrientes y difíciles de digerir, contienen suficiente agua para satisfacer las necesidades del koala, especialmente cuando están frescas. Su metabolismo está adaptado a este tipo de alimentación, lo que les permite sobrevivir sin beber agua directamente. Sin embargo, en épocas de sequía o cuando las hojas de eucalipto están secas, los koalas pueden recurrir a beber agua si es necesario, aunque esto es poco común. Esta peculiaridad, junto con su comportamiento tranquilo y su lento metabolismo, hace que los koalas sean uno de los animales más fascinantes y únicos del reino animal. A pesar de su vibrante color rosado, los flamencos tienen una forma de ver el mundo bastante diferente a la de los seres humanos. Su visión es monocromática, lo que significa que perciben el entorno en una escala de grises, en lugar de los colores que nosotros vemos. Esto se debe a que, a diferencia de los humanos que tenemos 3 tipos de conos en los ojos para detectar el color, rojo, verde y azul, los flamencos solo poseen uno. Esta característica les permite ver las variaciones de luminosidad y contrastes, pero no distinguen colores como el rojo o el azul. Aunque su visión es limitada en términos de color, los flamencos están adaptados a su entorno natural, donde lo que más necesitan detectar son diferencias en la intensidad de la luz y los movimientos, especialmente cuando buscan alimento en ambientes con agua. Por lo tanto, su visión monocromática cumple con su función en la naturaleza. En el mundo de los pingüinos, las parejas no se eligen de una manera convencional, sino que a veces se empujan entre sí para mostrar interés. Durante la temporada de apareamiento, los pingüinos machos buscan llamar la atención de las hembras a través de diversos comportamientos. Uno de los métodos más comunes es el empujón, donde los machos empujan a las hembras suavemente, una forma de cortejo que les permite demostrar su interés y al mismo tiempo evaluar la disposición de la hembra. Aunque este empujón puede parecer algo rudo, es una parte esencial de su ritual de emparejamiento. Los pingüinos también realizan otras acciones, como ofrecer piedras o hacer sonidos característicos para impresionar a su potencial pareja. Una vez que se eligen, las parejas de pingüinos suelen ser monógamas durante la temporada de reproducción, compartiendo las responsabilidades de cuidar sus huevos y crías. Algunas especies de arañas tienen una habilidad asombrosa. Pueden caminar sobre el agua. Esto se debe a un fenómeno conocido como tensión superficial, que es la capa superficial del agua que actúa como una especie de película elástica. Las arañas, especialmente las que pertenecen a la familia de las arañas de agua o arañas patinadoras, tienen patas largas y finas que distribuyen su peso de manera tan eficiente que no rompen esta película de agua. Además, las patas de las arañas tienen pelos microscópicos que les permiten mantenerse sobre la superficie sin hundirse. Este truco les ayuda no solo a moverse sobre el agua, sino también a cazar presas que caen en ella. Además, algunas especies utilizan esta capacidad para desplazarse de un lugar a otro, especialmente en cuerpos de agua poco profundos, donde encuentran alimento o un lugar seguro para refugiarse. Y de esta forma finalizamos un nuevo capítulo de Datos Curiosos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.